Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá en Isgua con el sorbo de café de Isgua y café con expertos. Hoy estamos con Luis Felipe Ordóñez que nos acompaña. Voy a hacer un preámbulo. ¿Quién es Luis Felipe Ordóñez? Luis Felipe Ordóñez es el director del Centro de Economía Circular, SEC, Innovación y Emprendimiento. Y tenemos el gusto de poder tenerlo en nuestro primer café con expertos de Isgua. Entonces, Luis Felipe, muchas gracias por haber participado con nosotros, haber aceptado la invitación. De verdad que estamos muy felices de poder tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Arturo, y qué bueno poder participar de este espacio. De hecho, yo soy seguidor de ustedes, de Isgua, los vengo siguiendo en las redes desde hace bastante, conociendo lo que ustedes hacen, y qué mejor que poder estar acá compartiendo con ustedes y contándoles lo que nosotros hacemos y las experiencias que hemos tenido al respecto. Bueno, muchas gracias. Eres el pionero acá en tomarse un café con expertos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero queríamos conocer un poquito más quién es Luis Felipe, qué hace Luis Felipe, de qué se encarga Luis Felipe. Cuéntanos un poquito más quién eres, para que todos se conozcamos. Bueno, yo soy un apasionado por el cuidado de la naturaleza, ¿no? Así nace mi experiencia en todos estos temas ambientales. Eh, Parto del contacto con la naturaleza, ¿no? De entender que todos tenemos algo de la naturaleza y que poco a poco hemos ido perdiendo con el ritmo de vida, ¿no? Soy ingeniero industrial, soy de Bucaramanga, radicado en Bogotá, casado, sin hijos todavía. ¿Cierto? Feliz y contento pues de poder aportar en estos temas y de entender muy bien cómo la economía circular y cómo el cuidado del medio ambiente nos puede aportar a todos. Bueno, ¿y cómo así que alguien que está apasionado por la naturaleza estudia ingeniería industrial? ¿Por qué estudiaste ingeniería industrial? Bueno, porque yo entendía que el tema de las empresas pues era algo muy interesante, era algo que me llamaba la atención, montar mi propia empresa. Y de hecho, así empieza mi experiencia, ¿no? Montando mi propia empresa de frutas deshidratadas, ¿no? Fue mi proyecto de grado. Si quieren, ahorita más adelante, en el transcurso de la charla, profundizamos en ese aspecto. Y ese era siempre mi sueño, crear mi propia empresa, ¿no? Hoy en día, claro, entendiendo muy bien todos estos conceptos, todo lo que me ha llevado a alinear la creación de empresas con el cuidado del medio ambiente, pues es que precisamente tengo mi propia consultora de Centro de Economía Circular. Bueno, ¿cómo así? O sea, un ingeniero industrial se metió a hacer un proyecto con frutas deshidratadas y después termina estudiando economía circular. ¿Cómo es ese? Ayúdame a cuadrar ese rompecabezas ahí. ¿Cómo te fue allá? ¿Qué te fue en ese emprendimiento? Cuéntanos un poco más de ese Sí, bueno, entonces rompecabezas. ahora sí profundizamos. En el año 2006 yo me estaba graduando de Ingeniería Industrial en la UIS, Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Y bueno, surgió una oportunidad en la casa donde yo vivía, era una casa campestre, había muchos árboles de mango. Y como ustedes saben, pues cuando es época de cosecha, todos los árboles florecen a la vez, todos producen a la vez. Y se empezaba a generar una dificultad, ¿no? Lo llamemos un problema, una dificultad, una oportunidad. Y era la cantidad de mangos que se maduraban a la vez. Pues bueno, me puse en la tarea de recoger los mangos, llevarlos a la central de abastos y me choqué con una realidad, la realidad de nuestros campesinos. Realmente el costo y el esfuerzo que significaba llevar los mangos hasta la central de abastos no compensaba el dinero que me daban por los mangos, porque había mucha oferta, demasiados mangos por todos lados. Entonces empiezo yo a investigar, bueno, ¿qué proceso puedo hacerle para darle un mayor valor agregado y prolongar la vida útil de los mangos, ¿no? Conservarlos? Y aparece la deshidratación, y entiendo que la deshidratación fue un proceso antiguo que incluso lo elaboraban los egipcios, ¿no? Fermentando sus granos de trigo y guardándolos en depósitos y demás. Y empiezo a investigar y desarrollo un proceso con energía solar, ¿cierto? Eso fue desde el 2006. Y a partir de allí, pues, obtuve un producto muy sabroso, muy chévere, con el cual obtuve reconocimientos de innovación, de emprendimiento, y bueno, lo uno me fue llevando lo otro, ¿no? A partir de ahí, pues empecé a ser coordinador de la unidad de emprendimiento de la universidad, profundizando en innovación, que de por sí iba ahí como implícito, consultor de innovación posteriormente, y después
pues ya economía circular, ¿no? Que viene alineándose a la innovación y también, pues si quieren, lo tratamos más adelante de cómo se articula la innovación con la economía circular. Bueno, yo empiezo ahí a atar cabos y entonces ves en un problema que se tenía de porque las frutas, oiga, es más caro procesarla, lo que entiendo que lo mismo que se vendía, hacer todo el proceso es más caro que lo que se vendía. Tú de ese problema generaste fue una solución antes más grande porque creaste una empresa de deshidratar el mango, ¿cierto? Es lo que entiendo. Sí, el mango, iniciamos con el mango y después empezamos a incluir otras frutas, ¿no? ¿Qué era lo ideal? Y mira que ahí ya se estaban incorporando buenas prácticas y prácticas sostenibles a nivel empresarial. ¿Qué era lo ideal ahí? Pues aprovechar las frutas de cosecha, ¿cierto? De la locales, evitar las pérdidas porque se dañaban las frutas, se perdían los mangos. Adicionalmente, entramos nosotros a capacitar a los proveedores, o sea, a los cultivadores, a los campesinos cercanos, para que pudiéramos aprovechar al máximo el manejo post cosecha, ¿no? Nosotros hacíamos procesos de compostaje con las cáscaras, con las semillas de la fruta. Utilizábamos 100% energía solar. Las señoras que nos ayudaban en el picado y el cortado de las frutas, pues eran madre, cabeza de familia. Y adicionalmente, pues ofrecíamos un producto 100% natural, ¿no? En ese momento, hablar de las frutas deshidratadas era una cosa muy curiosa. Hoy en día, pues ya vemos que en los cereales, en el pan, en ponqués, en todo, pues hasta en las pizzas, los tomates secos, pues se ven como algo normal, ¿no? Pero hace unos años a mí me preguntaban, ¿eso qué era? ¿Eso para qué? ¿No? Y claro, tenían razón, porque en Colombia, pues nosotros gozamos de diferentes pisos térmicos, no tenemos estaciones, pues no hay necesidad de deshidratar las frutas. Pero en este caso, pues era una solución para prolongar la vida útil y evitar el desperdicio. O sea, era un proyecto totalmente sostenible porque socialmente, madre es cabeza de hogar, ambientalmente, cero desperdicios, cero residuos, un manejo integral y económicamente era negocio. Qué Así chévere. es, así Es es, cierto, un así proyecto es. totalmente sostenible. Bueno, Sí. ¿cómo entras a estudiar economía circular o por qué se te dio economía circular? ¿De dónde apareció eso? ¿Cuándo llega tu vida economía circular y te dice, oiga, venga, yo empiezo a estudiar esto y esto por ahí es donde va a coger? Entonces, en ese proceso, como te decía, yo fui ahondando en orientar a empresas, ¿no? Me volví consultor de innovación, entendiendo la innovación como desarrollar nuevas soluciones que aporten al mercado, ¿no? Que tengan valor en el mercado. Me fui profundizando en esa línea a nivel profesional y siempre muy inquieto, como decía, un amante de la naturaleza y todo esto, un inquieto de los objetivos de desarrollo sostenible, inquietos de entender cuál era el impacto negativo que estaban generando las empresas, ¿no? Yo siempre quería que mi empresa, como tal de las frutas deshidratadas, fuera como un centro de inspiración para otras empresas. Y fijémonos, hoy en día es normal decir que las empresas empiecen a implementar energía solar para el proceso productivo, ¿no? Antes se veía la energía solar solo como para las casas alejadas, en zonas rurales y demás que no tuvieran acceso a energía, ¿no? Entonces empecé yo a alinear y atar los cabos de cómo la innovación nos servía de apoyo para desarrollar soluciones que fueran amigables con el medio ambiente. Y en esa misma línea encuentro en la economía circular una herramienta excelente para articular lo que es la innovación y desarrollar soluciones que permitan gestionar mejor los recursos. Básicamente es eso. Entonces está la alineación perfecta porque mira que la economía circular tiene unos principios y unas estrategias. Y si bien ya se están implementando a nivel empresarial, todavía queda mucho por resolver, queda mucho por implementar. Y ahí es donde entra la creatividad, ahí es donde entra la innovación para desarrollar nuevas soluciones, nuevos procedimientos, nuevas formas de hacer las cosas en las que podamos aprovechar mejor los recursos. Bueno, yo voy a tomar el primer sorbo con un comentario que dice ahí que es innovación, es dar soluciones que aporten valor al mercado. Este es el primer sorbo.
Así es. Innovaciones, soluciones que aporten valor al mercado. Eso para que todos ahí nos quede un concepto interesante que dice. Mi otra Y pregunta es, bueno, práctico, ¿no? Un concepto práctico. Si a veces le meten mucho tecnicismo, mucha cosa, y lo enredan, lo complican. No, simplemente es eso. ok, bien, muy buen mensaje. Bucaramanga pasa de una economía lineal, donde todo iba al relleno de Carrasco, ¿cierto? Donde todo llega al Sí. relleno de Carrasco y donde empieza a haber una gran problemática porque el relleno de Carrasco, pues su capacidad máxima se sobrepasó, entonces ya empieza la presión y que ahí casi todos los departamentos están allá botando los rellenos ya casi hace 40 años, bueno, pasa, y llega economía circular, ¿cierto? Llegaron. Me hablan de que Bucaramanga es hoy un ejemplo en Colombia de algunas cosas que se están haciendo bien, pero ¿qué problema tuviste allá en Bucaramanga y dice, oiga, venga, espéreme, economía circular, podemos empezar a aplicar? ¿Cuál fue el problema que tú dices que dijiste, oiga, debemos cambiar la forma de pensar y debemos cambiar la forma de hacer el manejo de los recursos? Sí, sí, y lo que tú dices es muy cierto. Históricamente ha sido una dificultad el tema del Carrasco, ¿no? El relleno sanitario, porque ninguna área del área metropolitana lo quería tener ahí cerca, ¿no? Todos los gobernantes del momento, pues le sacaban el cuerpo a esa discusión. La principal dificultad, pues, obedece por un lado, a la cultura de consumo, ¿no? Es muy triste, por ejemplo, cuando uno va finalizando la tarde al centro, ¿cierto? Después de todo el movimiento del día y las calles quedan totalmente llenas de basura por todos lados y basuras de un solo uso, ¿no? Plásticos, de todo. Entonces, partimos de un problema que es cultural, ¿cierto? Veníamos de un proceso de economía lineal donde se usa y se desecha, ¿no? Entonces, cuando ya extrapolamos eso a nivel de ciudad y no se cuenta con un sitio adecuado para ello, pues termina colapsando, ¿no? Entonces, muy importante pues que se han empezado a tomar los correctivos a partir de esa urgencia. Y la urgencia era que cerraron el Carrasco, el sitio de relleno sanitario lo cerraron y existía la dificultad, el problema, la alerta de que no iba a haber recolección de basuras. Entonces las personas empiezan a ver el problema de cerca, ¿cierto? Y a generar pequeñas soluciones en sus hogares alineadas con políticas públicas y con iniciativas, ¿no? Más locales, ¿no? Eh, Identifico que se están haciendo buenas cosas como eh, digamos, composteras industriales, se está haciendo buena separación en la fuente, se está haciendo aprovechamiento de materiales, se están aprovechando, por ejemplo, en la central de abastos, se están aprovechando los residuos orgánicos. Entonces empieza a generarse ese tema a nivel positivo, ¿no? La Cámara de Comercio está liderando iniciativas para que las empresas sean más sostenibles. Entonces, se está empezando en esa inercia y en esa transición. Y volvemos a lo que hablamos. El problema, se cierra Carrasco, está el problema, ¿qué hacemos con los residuos? Y ahí es cuando empiezan a salir soluciones. Así es. Un tema importante, y ya que eres tan bueno en economía circular, yo quisiera, para la gente que no entendemos también el concepto de una forma práctica, ¿qué es economía circular? Bueno, economía circular es un modelo, ¿cierto? Un modelo que nos plantea un cambio en nuestra forma de pensar. Porque venimos, como lo decíamos, de la economía lineal. La economía lineal es extraer de la naturaleza los recursos naturales, ¿cierto? Los materiales. A partir de allí transformamos esos materiales y generamos un producto. Ese producto se usa y se bota, se desecha, sin pensar en qué va a pasar con ese desecho, ¿no? Y eso nos lleva a un consumismo, nos lleva a un nivel que multiplicado a efectos globales, pues nos lleva a considerarnos como la civilización del desperdicio. Y de allí, pues, la problemática que tenemos hoy en día. Pues bien, la economía circular es un modelo que nos permite, como su nombre lo dice, permitir que los recursos, los materiales se mantengan en funcionamiento el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, para no complicarlo y enredarlo mucho, partimos de que la economía circular busca
gestionar de una mejor manera los recursos, ¿no? Gestionarlos de una manera ecoefectiva, ¿no? En ese sentido, la economía circular tiene 3 principios que es interesante mencionarlos acá. Un primer principio que busca eliminar los impactos ambientales, la generación de residuos desde la fuente. Es decir, con la economía circular no esperamos a que un producto se dañe y se considere como una basura, sino todo lo contrario. Desde el mismo diseño, yo cómo puedo contemplar cuáles van a ser los impactos ambientales que se van a generar durante el ciclo de vida del producto y adicionalmente cambiarlos desde el mismo diseño y evitar que esos residuos se vayan a generar en el futuro, ¿no? Por otro lado, el segundo principio busca prolongar la vida útil de los productos, ¿no? Y es cuando acá vamos en contra de los productos o los plásticos de un solo uso, los productos desechables, por ejemplo. Entonces se busca que un producto se pueda reutilizar el mayor número de veces posible, ¿no? Prolongar la vida útil, entonces reparar, reusar, reutilizar, actualizar, ¿cierto? Para que esos materiales puedan seguir en uso. Y finalmente, la economía circular también busca regenerar el suelo, regenerar los nutrientes de la tierra. ¿Cómo? A través del compostaje, a través de aprovechar los residuos orgánicos, que al ser naturales, pues tienen esa capacidad de biodegradarse y devolver nuevamente al suelo, que fue quien nos produjo pues nuestros alimentos. Entonces, con estos 3 principios, logramos gestionar correctamente los recursos y a partir de allí surgen estrategias y surgen buenas prácticas que podemos ir implementando tanto a nivel personal, a nivel profesional y a nivel empresarial. Bueno, entonces los 3 principios son, a ver si entendí bien y parafraseándote un poco. Gestionar mejor los recursos, prolongar la vida útil de esos mismos recursos y regenerar el suelo. Esos son los 3 principios básicos. Así es. Y el principio cuando dices gestionar mejor los recursos es evitar la generación de residuos desde la fuente, ¿no? Por ahí dicen que el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, un residuo es un error de diseño, ¿no? Porque si yo en el diseño yo contemplo qué voy a hacer con ese producto, qué va a pasar cuando ese producto ya no sirva, pues puedo contemplar esos posibles residuos que se van a generar y evitarlos desde un diseño. O, en su defecto, facilitar su proceso de reciclaje. Porque es que hay productos que definitivamente son muy complejos de reciclar, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes en la ingeniería industrial ya empezaban a ver todos estos temas? Partiendo del hecho de que un residuo es un error de diseño, o de ahí como tú ves la academia en ese tema, partiendo del hecho de que, oiga, un residuo es un error de diseño, es decir, desde la academia, si tenemos a profesionales que estén en la parte de diseño, pues no van a ayudar para que se genere el residuo porque harían bien el diseño. ¿O cómo lo ves ahí desde la academia? Sí, sí, y esa es una discusión muy interesante porque sin lugar a dudas se requiere esa visión integral, ¿no? De hecho, esa es una característica de la economía circular y se habla del análisis sistémico y es cómo podemos tener una visión integral de todas las variables que interactúan durante la cadena de valor y durante el ciclo de vida de los productos, ¿cierto? Desde diferentes aristas, desde diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y esa es una cualidad que tiene el ingeniero industrial, precisamente, poder entender el comportamiento de un proceso, X proceso, ver qué variables entran y cómo se comporta y cuáles son los resultados, ¿no? Claro, en el 2006, que yo ya me estaba graduando, pues estos temas todavía no cobraban tanta importancia como la que tienen hoy en día, ¿no? Se hablaba de procesos, pero procesos de manufactura, más no de economía circular, ¿no? Sí se empezaba a incentivar el tema de proyectos multidisciplinarios, ¿cierto? Que es una competencia que se desarrolla.
Sin embargo, el llamado es a que en las universidades se les empiece a dar más importancia a estos temas, que ya se está viendo en algunas universidades, ¿no? Incluso pues se habla de cómo economía circular entra a ser una cátedra transversal para todas las áreas. Y es que es interesante porque mira, Arturo, que hasta un odontólogo puede hablar de economía circular. Así es. A mí me genera algo de ruido y quería ahí como para que lo discutiéramos y eso. Yo cómo le voy a decir a una persona estando en La Guajira al niño que la única agua que le llega es en botella porque no le llega más agua que pudiera tomar, le llega en botella. Yo cómo le digo que aplique economía circular. A mí es algo ahí que el concepto, yo digo, en Colombia sí se podrá aplicar economía circular porque es que cómo le va a decir a un niño en La Guajira que haga eso. Claro, en Bogotá tenemos todo, lo podemos hacer muy sencillo, o en cualquier ciudad, Bucaramanga, Cali, muy sencillo. Pero cuando yo voy, ¿cómo le digo a un niño? La única agua que le llega es en botella, no le tengo un sistema de reciclaje para decirle, venga, ¿cómo le devuelvo? Le hago un postconsumo, le devuelvo. A mí ahí el concepto me genera un poco de ruido. Sí, yo qué le diría al niño, le diría, mira, ¿ves esas cabritas que están por allá pasteando? ¿Ves digamos, lo que pasa después de su digestión? Pues bien, aprovechemos ese residuo que se está generando ahí, que es un material orgánico y que nos permite poder aprovechar mejor la función de la naturaleza, ¿no? Generar procesos de compostaje para abonar el terreno, ¿no? Y empezar a tener buen suelo, ¿no? Porque es que el suelo es muy pobre, allá, empezando por eso, el suelo es muy pobre. Entonces, podemos tener un suelo mejor, ¿cierto? Paralelamente, podemos decir, bueno, hay proyectos comunitarios, juntémonos entre varios de la comunidad y empecemos a instalar de manera artesanal canaletas para que cuando llueva, en las pocas veces que llueve, para que cuando llueva se pueda aprovechar el agua lluvias, ¿no? Canalizar esas aguas lluvias y hacer repositorios de agua. De tal forma que con esos repositorios de agua claramente todavía no son para tomar, pero sí podemos tener cierta cantidad de agua para aprovechar en los huertos, ¿no? Para aprovechar en la huerta. También podemos decirle que a partir de allí, pues pueda obtener algunos vegetales y mejorar su nutrición, ¿no? Vemos que si bien de pronto llegan externos con botellas, como tú dices, pues el ideal es que esa botella pues se pueda rellenar nuevamente, hacer el refill, y si no se puede, pues que se tenga ahí guardada, que se tenga guardada allí, ¿cierto? Con los materiales separados, pero que no se bote al infinito, al horizonte, que no se permita que el viento se la lleve, ¿no? Que se tenga allí, que ya llegará el momento de entregarla, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que regenerar el suelo. Ahí aprovechamos uno de los principios que nos comentabas. Vamos a regenerar el suelo y vamos a buscar cómo gestionar mejor los recursos, los pocos recursos que se tienen. Y ahí Así es. empezaríamos a aplicar la economía circular. Sí, así es. Y mira que la cosecha de aguas lluvias allá es muy importante. Así llueva poco, pero que cuando llueva se puede aprovechar esa agua, ¿no? Podemos también hablar de procesos de desalinización de manera artesanal, ¿no? No estamos hablando de una torre desalinizadora que ya existen, ¿cierto? Ya existen torres desalinizadoras que funcionan con energía solar de diferentes volúmenes y escalas y precios, ¿cierto? Pero aquí queremos decir que hay procesos también artesanales para desalinizar el agua y que esos procesos puedan servir no para, digamos que para digamos que el tomárselos directamente, pero sí para las huertas y para facilitar ese tipo de cultivos pequeños, ¿cierto? Que puedan mejorar sus condiciones, las condiciones de las cabras y demás, de los cabros, y poder empezar a tener esa inercia positiva, ¿no? Porque en últimas es un ciclo. Entonces, claro, no se hace eso porque no se conoce o porque nunca se ha hecho. El suelo cada vez está más pobre,
¿cierto? Cada vez la inclemencia del clima más dura y pues se ven los resultados que se ven hoy en día, ¿no? Es una situación realmente dura porque por eso se habla de igualdad, ¿no? Por eso se habla de justicia social, de inclusión social, de oportunidades, porque si queremos hablar de economía circular, de objetivos de desarrollo sostenible, pues necesitamos llegar a todas las comunidades. Bueno, yo tengo algo que estaba mirando y que lo cual tú tienes como bastante experiencia, conoces y me parece muy chévere y quisiera ahondar más en el tema y es, ¿qué es eso de soluciones basadas en la naturaleza? Porque veo que ya empiezan a decirme, oiga, venga, espéreme, el desierto sí tiene, venga, la naturaleza le está dando recursos. Yo nunca había visto ese tema y tú me estás diciendo, no, venga, espéreme, la naturaleza le está dando recursos y eso. Y pienso que, oiga, yo digo, empezó ya a hablarme de soluciones basadas en la naturaleza. Quiero que me cuentes un poco más qué es soluciones basadas en la naturaleza. Sí, excelente. Y partimos de un concepto y es, ya hemos generado un daño en nuestras comunidades, en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno. Se hace necesario entrar a regenerar, ¿no? A recuperar ese daño y empezar a generar un plus, un efecto positivo. Pues bien, la naturaleza es sabia por, por su origen, por su característica como tal, y nos invita a que nos inspiremos en ella, ¿no? Si nosotros empezamos a observar la naturaleza, podemos empezar a comprender muchas cosas que nos solucionarían muchos de nuestros retos y de nuestras dudas, ¿no? Pues la naturaleza es regenerativa por característica propia. Entonces, ¿qué buscan las soluciones basadas en la naturaleza? Pues como su nombre lo dice, tenemos un reto, ¿cierto? De regeneración. Identifiquemos cómo la naturaleza solucionaría ese problema. Entonces, un ejemplo que me gusta poner mucho es el tema de los humedales, ¿no? Cuando los humedales empiezan a contaminarse, cuando se empiezan a estancar el agua, a pichar el agua, por decirlo de maneras coloquiales, cuando se empiezan a hacer, a generar líquidos, a entregar líquidos allí contaminados, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer empleando la naturaleza que nos permita regenerar ese ecosistema, ¿cierto? De manera natural, de manera sencilla. Pues bien, al investigar y al verlo de manera coloquial, pues encontramos que los cartuchos, ¿cierto? Que es esta flor tan bonita, que entre otras se llama calas o anturios de agua, ¿cierto? Sí, anturios de agua. Pues tiene una facilidad de crecer en lugares donde hay excesos de agua, que adicionalmente, por sus características, limpia el agua, ¿cierto? De estas toxinas, incluso de químicos, limpia el aire y crece de manera rápida y de manera, pues, frondosa. Entonces, permite que si nosotros en un humedal, ¿cierto? En las orillas del humedal empezamos a sembrar este tipo de plantas, pues vamos a ver que el agua se limpia y vamos a ver un proceso de filtración natural. Entonces, ante una dificultad, ante un daño que ya hemos causado de contaminación, podemos plantear una solución empleando activos naturales, ¿cierto? Y a partir de allí, lograr que ese ecosistema pues se regenere correctamente. ¿Qué es lo interesante y por qué quise poner ese ejemplo? Porque así como ese hay varios. ¿Qué es lo interesante? Que para quienes siembren estas calas, estas flores, pues pueden hacer un uso económico de esas flores, porque pueden vender esas flores una vez que ya hayan florecido y que es una flor permanente, ¿no? Entonces, es un incentivo para que quien viva cerca de este humedal siembre esas flores, ese humedal se va a mantener sano y adicionalmente va a tener una posibilidad de un ingreso económico, ¿no? Que le va a mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Entonces, es interesante desde todo punto de vista porque nos va a permitir esos resultados positivos. Ah, ok. Yo quiero entender un poquito más, ustedes desde el Centro de Economía Circular creo que
a las compañías le prestan este servicio o es a los estudiantes o cómo es el tema ahí, cómo es lo que ustedes hacen? Sí, a los dos, porque nosotros generamos, por un lado, talleres, ¿cierto? Talleres, como te decía yo, las soluciones empiezan a crearse, pero no todo está hecho, ¿no? Entonces buscamos acompañar a que las empresas entiendan la metodología, entiendan el paso a paso para, a partir de los retos que tienen, encontrar en la naturaleza la solución, ¿no? Y poder plantear modelos de negocio que sean más sostenibles. Eso a nivel empresarial. A nivel de educación, pues de enfoque hacia las personas, pues dictamos talleres de sensibilización en ese sentido, ¿cierto? Promoviendo ese entendimiento y esa comprensión frente a cómo usar la naturaleza para inspirarse en esos procesos, ¿no? Y hablamos de otro término, que es la biomímesis o biomimética, y es precisamente cómo diseñamos a partir de la inspiración en la naturaleza. Entonces, el típico ejemplo es el tren Pero bala. espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar ahí esta parte de la sesión. Vamos a abrir otra parte de la reunión para que nos des ese tema de la biométrica. Entonces, vamos a dejar por hoy está la entrevista hasta acá y vamos a continuar la siguiente entrevista con que es la biométrica, ¿le parece? Dale, dale. ¿Listo? Perfecto. Listo.